¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a este su curso de simulación de sistemas. En el programa de hoy compartiremos mucho conocimiento y describiremos el siguiente contenido. Continuaremos analizando las etapas de la simulación y haremos énfasis en la importancia de la colección de datos, la implementación del modelo en la computadora, la validación, la experimentación, la interpretación y la documentación. Por último, hablaremos acerca de las diferentes aplicaciones de la simulación. Así que, ¡comencemos! Colección de datos. Es posible comenzar la recopilación de la información estadística de las variables aleatorias del modelo de manera paralela a la generación del modelo base. En esta etapa se debe establecer qué información es útil para la determinación de las distribuciones de probabilidad asociadas a cada una de las variables aleatorias necesarias para la simulación. Aunque en algunos casos se logra contar con datos estadísticos, suele suceder que el formato de almacenamiento o de generación de reportes no es el apropiado para facilitar el estudio. De no contar con la información requerida o en caso de desconfiar de la disponible, será necesario realizar un estudio estadístico del comportamiento de la variable que se desee identificar para luego incluirla en el modelo. Es posible que la facilidad de obtención de algunos datos o la dificultad de conseguir otros pueda influenciar el desarrollo y formulación del modelo. La información requerida por un modelo se puede obtener de registros contables, de órdenes de trabajo, de órdenes de compra, y si no hay otro remedio, por experimentación. Implementación del modelo en la computadora. Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje de propósito general como Java, C++, Visual Basic, o se utiliza algún lenguaje de simulación como GPSS, Simula, SimScript, para procesarlo en la computadora y obtener los resultados deseados. Existe un compromiso entre el precio de la solución adoptada para construir el modelo y el esfuerzo necesario para construir un modelo de simulación. Los entornos de simulación son relativamente caros, pero facilitan enormemente la construcción de elementos. Validación. El proceso de validación del modelo consiste en realizar una serie de pruebas simultáneas con información de entrada real para observar su comportamiento y analizar sus resultados. Una de las principales etapas de un estudio de simulación es la validación. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas más comunes de validar un modelo son la opinión de expertos sobre los resultados de la simulación, la exactitud con que se predicen datos históricos, la exactitud en la predicción del futuro, la comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al sistema real, la aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroje el experimento de simulación. Experimentación. Tras validar el modelo, es necesario acordar con el cliente los escenarios que se quieran analizar. Una manera muy sencilla de determinarlos consiste en utilizar un escenario pesimista, uno optimista y uno intermedio para la variable de respuesta más importante. Una vez que se obtienen los resultados de los escenarios, es importante realizar pruebas estadísticas que permitan comparar los escenarios con los mejores resultados finales. Si dos de ellos tienen resultados similares, será necesario comparar sus intervalos de confianza respecto de la variable de respuesta final. Si no hay intersección de intervalos,
podremos decir con certeza estadística que los resultados no son iguales. Sin embargo, si los intervalos se sobreponen, sería imposible definir estadísticamente que una solución es mejor que otra. Si se desea obtener un escenario ganador, será necesario realizar más réplicas de cada modelo o incrementar el tiempo de simulación de cada corrida. Con ello se busca acortar los intervalos de confianza de las soluciones finales y por consiguiente incrementar la probabilidad de diferenciar las soluciones. La experimentación es el hecho de someter nuestro programa a diferentes condiciones y ver cómo se comporta. Consiste en generar los datos deseados y en realizar un análisis de sensibilidad de los índices requeridos. Interpretación. En esta etapa del estudio se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión. Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de simulación ayudan a soportar decisiones del tipo semi-estructurado, es decir, la computadora en sí no toma la decisión, sino que la información que proporciona ayuda a tomar mejores decisiones y por consiguiente a sistemáticamente obtener mejores resultados. Documentación. La documentación es muy importante, pues permitirá el uso del modelo generado en caso de que se requieran ajustes futuros. En ella se deben incluir los supuestos del modelo, las distribuciones asociadas a sus variables, todos sus alcances y limitaciones y en general la totalidad de las consideraciones de programación. Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación de tipo técnico, es decir, a la documentación que el departamento de procesamiento de datos debe tener del modelo. La segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso del modelo desarrollado a través de una terminal de computadora. En esta última parte veremos las aplicaciones de la simulación. Las aplicaciones más comunes de la simulación son el diseño de sistemas, manejo de sistemas, entrenamiento y educación, comunicaciones y ventas, relaciones públicas. Entre las áreas que más se utilizan están las siguientes: simulación de un sistema de colas. Con la técnica de simulación es posible estudiar y analizar sistemas de colas cuya representación matemática sería demasiado complicada de analizar. Ejemplos de estos sistemas serían aquellos donde es posible la llegada al sistema en grupo, la salida de la cola del sistema, el rehusar entrar al sistema cuando la cola es excesivamente grande y otros. Simulación de un sistema de inventarios. A través de la simulación se pueden analizar más fácilmente sistemas de inventarios donde todos sus parámetros, por ejemplo, tiempo de entrega, demanda, costo de llevar inventario y otros, son estocásticos. Simulación de un proyecto de inversión. Existen en la práctica una gran cantidad de proyectos de inversión donde la incertidumbre con respecto a los flujos de efectivo que el proyecto genera, a las tasas de interés, a las tasas de inflación y otros, hacen difícil y a veces imposible manejar analíticamente este tipo de problemas. Para este tipo de situaciones, el uso de simulación es ampliamente recomendado. Simulación de sistemas económicos. La técnica de simulación puede ser utilizada para evaluar el efecto de cierto tipo de decisiones, por ejemplo, devaluación de la moneda, el impuesto al valor agregado y otros, en las demás variables macroeconómicas como Producto Nacional Bruto, balanza comercial, inflación, oferta monetaria y muchos otros más. Simulación de estados financieros.
La expansión y diversificación de una organización a través de la adquisición y establecimiento de nuevas empresas repercuten significativamente en su posición y estructura financiera. Por consiguiente, el uso de simulación permite analizar cuál de las estrategias de crecimiento son las que llevarán a la organización al logro de sus objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo. Preview.
Preview. Preview. En la próxima clase continuaremos con el avance de la asignatura de simulación de sistemas y empezaremos con la descripción de una nueva unidad titulada Generación de números pseudoaleatorios, el que tendrá el siguiente contenido. Se realizará una definición de números aleatorios y pseudoaleatorios. Se describirán las principales características de los números aleatorios y se clasificarán los algoritmos determinísticos en dos grandes grupos: métodos no congruenciales y métodos congruenciales. Amigos, llegamos al final de nuestro curso, en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido conocimientos relacionados con la simulación. Por eso confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. Me despido y no olvides que solo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber hasta dónde pueden llegar. Pásenla bien, hasta pronto. Audio Jungle.